La palabra de Dios. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo se juntó la multitud, y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Versículo 12. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Amén. Amado Espíritu Santo, en esta hora rogamos que nos hables por tu palabra, que tú seas glorificado, que tú seas exaltado, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sean reverenciados. Danos tu sabiduría, en el nombre de Jesús. Amén. Damos la bienvenida a todos. Pastor Edwin Florido, que está aquí, le damos la bienvenida y Dios les bendiga. Bueno, quiero que pensemos, el propósito de estas enseñanzas es que se despierte en nosotros hambre y sed por el mover de Dios en nuestras vidas. Que se despierte en nosotros ese anhelo por las cosas de Dios, por ese mover de Dios en nuestras vidas, ¿cierto? Tiene que haber un despertar, tiene que haber un anhelo en nuestro corazón. Es el propósito. Entonces, en este propósito estamos dando estas enseñanzas de acuerdo a la palabra de Dios. El próximo domingo tendremos la ministración a través de la misionera Susan Combs, y ella va a estar ministrando el bautismo con el Espíritu Santo, pero también los dones espirituales, ¿cierto? Para que nosotros todos fluyamos en el poder sobrenatural de Dios. Pero hoy, específicamente hoy, quiero compartir acerca de entendiendo el don de lenguas, entendiendo el don de lenguas. Es muy importante el entender, ¿cierto? El apóstol Pablo dijo: no quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales. No podemos ignorar, sino saber, entender. Porque algo que es muy ignorado hoy y no es practicado y aún es atacado son las lenguas. Hay personas que no les dan importancia, otras personas sencillamente lo ignoran, pero otros lo atacan, ¿cierto que sí? Y lo colocan como un objetivo de atacar. Pero yo sencillamente quiero compartir lo que dice la palabra de Dios respecto al don de lenguas. Lo primero que observo es que el don de lenguas es un cumplimiento profético. En el día de Pentecostés, que hemos leído en el libro de Hechos capítulo 2, nos dice los versículos 15 al 19, por favor. Nos dice la palabra de Dios en estos versículos. Pero, ¿qué fue lo que sucedió? Vamos a hacer el recuento nuevamente. Estaban reunidos 120 personas en un aposento alto, después de 10 días de oración, porque el Señor les había dicho: no se vayan de Jerusalén, esperen hasta que sean investidos con poder de lo alto, ¿cierto? Y ellos, en obediencia al Señor, estaban esperando la investidura de poder del Espíritu Santo por 10 días de oración. Nosotros estamos viendo que la oración y la llenura con el Espíritu Santo van relacionadas. Y ellos persistieron en la oración por 10 días, cuando de repente vino el día de Pentecostés, y dice que hubo un estruendo, vino un viento recio y vinieron lenguas repartidas, vinieron lenguas de fuego que se asentaron sobre cada uno de ellos y empezaron a hablar en nuevas lenguas, o sea, en idiomas que ellos no conocían. Cierto que sí, eran idiomas que ellos no conocían, los que las recibieron. Entonces es importante entender esto, son idiomas que no conocemos, que son dados, lo vamos a explicar, por el Espíritu Santo. Entonces, lo primero que vemos que es un cumplimiento profético. El apóstol se levanta y dice: porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. O sea, eran las 9 de la mañana. Mas eso es lo dicho por el profeta Joel: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu, y profetizarán.
y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, etcétera, etcétera. Pero lo que está diciendo el apóstol Pedro es que cuando esta gente está hablando en otros idiomas, ¿cierto? Y vienen a escucharlos, él dice, esto es el cumplimiento de la profecía dada por Joel, que el Señor derramaría de su Espíritu Santo. Entonces las lenguas es el cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento. Nuestro Dios es un Dios que anuncia las cosas, que da profecía, o sea, que anuncia las cosas antes de que sucedan. Dios había anunciado que llenaría con su Espíritu a todos los que creerían en Él. Y en este momento se cumplió proféticamente. Entonces entienda esto. Las lenguas fueron anunciadas desde el Antiguo Testamento, o el bautismo con el Espíritu Santo, o el derramamiento del Espíritu Santo fue anunciado desde el Antiguo Testamento. Y cuando Pedro ve esa manifestación, da una interpretación de lo que sucede y dice, este es el cumplimiento profético. O sea que las lenguas tienen que ver con ese cumplimiento profético. Bendito el nombre del Señor. Y desde ese momento empiezan los últimos tiempos con el derramamiento del Espíritu Santo. Quiere decir que los últimos tiempos empezaron en Pentecostés y siguen hasta que Cristo venga. O sea que permanentemente el Espíritu Santo estará bautizando a la gente que cree en Jesús, los estará llenando de su presencia y les estará dando el don de las nuevas lenguas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por esto? O sea que esto está vigente, gloria a Dios. Es el cumplimiento profético. Usted puede decirle, Señor, yo quiero que en mí se cumpla esa promesa que tú diste en el Antiguo Testamento. Entonces, primero es el cumplimiento profético de un anuncio de Dios. En segundo lugar, es algo sobrenatural. Diga conmigo, sobrenatural. Es importante entender que cuando ellos estaban ahí, no hicieron un curso para hablar los idiomas. Ahí nos dice que habían más de 10 nacionalidades, quizá 14 nacionalidades. Venían de diferentes países donde hablaban, por supuesto, idiomas diferentes. Y cuando vino el Espíritu Santo, los que estaban reunidos hablaban los idiomas de las personas que estaban en la fiesta de Pentecostés. Venían a la fiesta de Pentecostés, ciertamente eran judíos, hablaban el hebreo, pero también hablaban los idiomas de donde ellos venían o de donde ellos vivían. ¿Cierto que sí? Y venían a Jerusalén a la fiesta y ellos quedan atónitos cuando les escuchan que están hablando en los idiomas de ellos. ¿Me estoy haciendo entender? Bueno, pero fue algo sobrenatural, es decir, que no fueron aprendidas, no fueron algo que se hizo un curso, sino que de repente el Espíritu Santo las dio. De un momento a otro. Dice el versículo 4, estamos en Hechos 2, dice la palabra, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces observamos que es algo sobrenatural. ¿Sí me hago entender? No es algo natural. El aprender un idioma se hace por estudio, ¿cierto? Por oír, por repetir, por aprender, pero las lenguas son sobrenaturales. Cierto que sí, vienen de un momento, cierto, dadas por el Espíritu Santo. Diga conmigo, son sobrenaturales. Oh, gloria a Dios. Y entonces estas tienen que ver con el ámbito del Espíritu, ¿cierto? Tienen que ver con el ámbito del Espíritu. Es decir, cuando usted empieza a hablar en lenguas, entra en el ámbito de lo espiritual o en el ámbito del Espíritu. Vamos a explicar, por ejemplo, en Juan 4:24, la palabra de Dios dice así literalmente: Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿Dios es qué, hermanos? ¿Qué dice la Biblia que Dios es qué? Dios es espíritu, es decir que no es algo físico, sino que Dios es espíritu y Dios quiere y Dios anhela que los que le adoren en espíritu y en verdad, o sea, en el ámbito del espíritu. Diga conmigo, el ámbito del espíritu. ¿Qué quiere decir el ámbito del espíritu? Resulta que hablando del ser humano, el ser humano es tripartito, ustedes ya lo saben. Primera Tesalonicenses capítulo 5 verso 23. Le pedimos al Espíritu Santo que nos dé sabiduría, nos dé entendimiento. Dice la palabra en Tesalonicenses, Primera Tesalonicenses 5 23, para que lo podamos captar más fácil. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo
sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces la Biblia dice que el ser humano tiene tres componentes. Vamos a mirar el más obvio. ¿Cuál es el más obvio? El cuerpo. ¿Cierto que sí? Todo ser humano, por supuesto, tiene estos tres elementos. El cuerpo es lo que se ve, es lo físico y es la expresión de lo que hay dentro, ¿cierto? El cuerpo, por ejemplo, hablamos lo que hay dentro de nosotros, expresamos lo que hay dentro de nosotros, porque el cuerpo es una forma de expresar, o es el medio de expresar lo que hay dentro. Indudablemente todos nos damos cuenta que tenemos cuerpo, ¿cierto que sí? Por supuesto que sí. Pero el ser humano no es solo un cuerpo, o sea, no es solo materia, sino que el ser humano es alma también. Y el alma es donde está la conciencia de nosotros mismos. Un filósofo dijo, pienso, luego existo. Quiere decir que si yo pienso, indudablemente existo, obvio, por supuesto. Quiere decir que el alma habla de nuestro verdadero yo, de nuestro intelecto, nuestras emociones y nuestra voluntad. El alma habla de que somos seres pensantes, de que tenemos sentimientos y tenemos voluntad. Pero la Biblia no dice que Dios busca verdaderos adoradores que lo adoren en el alma, ¿cierto? Entonces cuando dice te adoro con toda mi alma, pues está bien, por supuesto. Pero Dios quiere ir más allá de lo almático. O sea que la relación con Dios es más que una emoción. Porque en el alma están las emociones. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Pero la relación con Dios es más que una emoción, ¿cierto? Algunos creen que el evangelio es solo algo emocional. No, es algo más profundo. Va más allá de las emociones, porque las emociones están en el alma, pero lo de Dios va al espíritu. Entonces es más que emoción, pero es más que sencillamente también una decisión, ¿cierto? Es más que lo humano, es más que una emoción, es más que una decisión, es algo mucho más profundo, es más que el intelecto, ¿cierto? El cristianismo es más que solo ideas sabias, pensamientos racionales. Es más que eso, aunque no lo niega, pero va más allá, es más que el intelecto. No sé si me hago entender. Por eso va al espíritu, más que las emociones, más que el intelecto, pero más allá que la voluntad humana, va al espíritu. Entonces tenemos espíritu, diga, tenemos espíritu. Tenemos cuerpo, alma, pero tenemos espíritu. ¿Qué es el espíritu? El espíritu es la facultad que Dios nos da para tener una íntima comunión con Dios. Por eso dice que lo adoramos en espíritu y en verdad. Por eso dice que lo podemos orar en el espíritu. Es decir, es un ámbito superior que trasciende a lo físico, que trasciende a lo intelectual, que trasciende a lo emocional, que trasciende a la decisión humana. Es algo profundo que nos relaciona con Dios. Cuando nosotros nacimos de nuevo, recibimos vida en el espíritu. Es decir, nuestro espíritu estaba muerto, pero el Espíritu Santo nos dio vida en el espíritu. Por eso lo servimos en el espíritu, lo adoramos en el espíritu, somos guiados por el espíritu. Es decir, tenemos que entender ese ámbito del espíritu. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Entender ese ámbito que tiene que ver con nosotros. Por ejemplo, la Biblia nos habla de las lenguas y nos dice que es un don espiritual. En 1 Corintios 12:1 dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y cuando habla de los dones espirituales, indudablemente también está hablando de las lenguas. Usted puede leerlo más detenidamente, todo este capítulo, en su casa, y me gustaría que lo haga para que nos ilustremos más. En el versículo 7 nos dice así: pero cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho. Entonces, cuando hablamos en lenguas, estamos entrando en un ámbito sobrenatural. Estamos entrando en el ámbito del Espíritu. Claro, usted entiende que esto también es muy delicado, porque estamos en el ámbito del Espíritu y hay el ámbito del espíritu de las tinieblas y está el ámbito del Espíritu de Dios. Algunos dicen: no, eso sí no me gusta, porque qué tal que yo me meta en el ámbito de las tinieblas. Ese temor hay que vencerlo. ¿Por qué? Porque en primer lugar, entendamos cómo nos relacionamos con Dios. Nosotros nos relacionamos con Dios a través de lo que Él ha revelado en su palabra. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Es decir,
¿Cómo usted sabe si algo espiritual que se mueve es algo de Dios? Primero, porque se basa en la palabra de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo? Todo tiene que ser juzgado, entendido, rechazado o aceptado por el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo? La palabra de Dios es la máxima autoridad. Bueno, entonces por ahí vamos bien. Pero en segundo lugar, lo de Dios tiene que ver con la palabra de Dios primero, pero también tiene que ver con el Señor Jesucristo. La Biblia dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese se llama Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? No es a través de santos, a través de religiones, a través de otros personajes, sino es a través del Señor Jesús. Cuando usted llega al Padre por la palabra y a través del Señor Jesucristo, como el único Salvador, como el único Redentor, como el único que perdona, como el único que libra, usted sabe que está en el camino verdadero. Porque el Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Es decir, a través de Jesús. ¿Cuántos dicen amén acerca de esto? Entonces es importante entender que a través del Señor Jesucristo nacemos de nuevo, recibimos al Espíritu Santo, entramos al mundo espiritual y a través de las lenguas nos estamos moviendo, las lenguas que Dios da, nos estamos moviendo en el mundo espiritual de Dios. Es decir, que es algo sobrenatural. El hablar en lenguas, ya lo he dicho, es sobrenatural, es algo de Dios en el ámbito del Espíritu. Pero cuando hablo del ámbito del Espíritu, yo quiero que usted y yo entendamos que es algo muy profundo. ¿Sí me hago entender? Va más allá del intelecto, va más allá de la emoción, va más allá de todo lo humano. Trasciende y entra en el mundo del Espíritu en Dios. Por eso el hablar en lenguas es algo muy, muy profundo. No sencillamente es hacer ruidos, no, es algo que viene del Espíritu Santo. Ahora, también el hablar en lenguas es una señal. Vamos a ir a Marcos, por favor, capítulo 16. Póngale atención y recuerde que las grabaciones están ahí, las puede adquirir, las puede también llevar o las puede ver en el internet. Pero quiero que pongamos mucha atención. En Marcos 16:15, el Señor Jesucristo dijo así, y lo sigue diciendo. Jesús les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebiesen cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos, y estos ¿qué? Sanarán. La semana anterior dijimos que un nombre para los milagros es señales. Recuerda que los milagros tienen por lo menos 3 nombres en el Nuevo Testamento. Uno es señales, otro es prodigios, ¿cierto que sí? Y otro es maravillas. No vamos a detenernos en esto, sino vamos a recordar que las lenguas son señal. Estas señales seguirán a los que creen. O sea, las lenguas son una señal sobrenatural, es un milagro. Las lenguas son un milagro. ¿Sí me hago entender? Porque un milagro, ¿qué es? Es algo que trasciende lo natural y lo humano. No que lo niega, sino que lo supera. Los milagros no niegan la realidad física, la superan. Los milagros no niegan la realidad intelectual, la superan. Es algo de otra dimensión, de otra esfera, es la esfera del Espíritu. Tremendo, ¿cierto? Entonces es importante entender que el hablar en lenguas es una señal que el Señor mismo Jesucristo dijo: estas señales seguirán a los que creen. Es una señal al creyente, ¿cierto? Dice que echará fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, si bebieren cosa mortífera, etcétera, etcétera. Pero qué importante es entender que es una señal de que Jesucristo es real y de que Jesucristo es verdadero. ¿Por qué? Porque Él fue el que lo dijo. El Señor Jesucristo dijo: estas señales seguirán a los que creen. Ubiquémonos en las lenguas. Hablarán nuevas lenguas. Lo que está diciendo es que cuando hablamos en lenguas, estamos ratificando que lo que Jesucristo dijo es verdad. Estamos ratificando no solo que Jesucristo es verdad porque Él fue el que lo dijo, que habría esta señal, sino que también estamos ratificando, como cuando el apóstol Pedro se levantó y dijo: estos recibieron lo que ven ustedes y oyen
porque Dios ha exaltado a su Hijo y ha enviado de su presencia estas lenguas. Usted lo puede ver en el libro de Hechos capítulo 2, busque el versículo bien. Entonces, cuando descendieron las lenguas, era un testimonio, una señal de que Jesucristo es el verdadero Salvador, de que Jesucristo murió en una cruz, pero que Jesucristo resucitó de los muertos y está sentado a la diestra del Padre, y con esa autoridad de resurrección envió esas nuevas lenguas, testificando que Jesucristo es el que dijo ser el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el ungido de Dios, ante el cual se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Por eso las lenguas testifican de la grandeza de ese Jesús maravilloso al cual nosotros seguimos y servimos. Las lenguas testifican de Jesús, de quién es Jesús, de que es un Cristo resucitado. Tremendo esto, ¿cierto? Y es también una confirmación de que somos hijos de Dios, porque las lenguas son para los hijos de Dios, ¿cierto que sí? Entonces las lenguas es una señal de que hemos sido adoptados por Dios, de que hemos sido recibidos por Dios y que hemos sido sellados por Dios. O sea que son importantes. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Es una señal de que Dios nos ha aceptado, de que Dios nos ha recibido, de que Dios nos ha sellado. Es una señal que confirma que somos de Él, ya lo he dicho, pero también de que Dios es veraz, de que el Evangelio es verdad. Las lenguas son un testimonio, una señal de todas estas cosas, pero también son una señal de que el Espíritu Santo ha llenado a una persona con su presencia. Hechos capítulo 2, versículo 4. Las lenguas son señal de que Dios ha llenado a una persona con su presencia. Hechos 2:4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. O sea, el hablar en lenguas es una señal de que hemos sido llenos, de que hemos sido bautizados con el Espíritu Santo. Por eso, cuando se habla del bautismo con el Espíritu Santo, se evidencia en hablar en otras lenguas, porque las lenguas son señal de que hemos sido llenos del Espíritu de Dios. Pero no solo en este pasaje se dice, sino que se sigue diciendo en otros pasajes, como en el capítulo 10, versículo 5 del libro de los Hechos. Dice la palabra del Señor. Vamos a mirar 10:45, perdón. Dice la palabra en 10:45. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Tremendo versículo. Este versículo está en el contexto de que el apóstol Pedro está en un ayuno y Dios le habla y le muestra un lienzo que desciende 3 veces con animales inmundos, y escucha la voz del cielo que le dice: Pedro, mata y come. Y como él era judío, no podía comer animales inmundos como el cerdo, como peces sin escama y todo esto. Entonces dice: no, Señor, porque nada común o inmundo ha entrado en mi boca. Pedro no entendía que no le estaba hablando de los alimentos, sino que era una revelación que le estaba hablando de que Dios ha escogido a todas las naciones y a todas las gentes para que sean salvos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces Pedro tiene esa revelación, es porque Dios le estaba diciendo que Él había limpiado a todas las personas que creyeran en Jesucristo, que la sangre de Jesucristo no se derramó solo para judíos, sino que la sangre de Jesucristo se derramó para toda criatura en esta tierra, para niños, para ancianos, para jóvenes, para adultos, para todos, para blancos, para negros, para todas las personas. La sangre de Cristo limpia a cada persona que se vuelve a Dios. Y eso es lo que el Señor le quería mostrar a Pedro. Entonces el Señor le dijo: vaya con estas personas que lo están invitando. Y él fue porque un centurión romano, un capitán de 100 soldados, había reunido a sus allegados y a su familia en su casa, y
invitaron a Pedro para que les hablara la palabra de Dios, y Pedro les estaba predicando el evangelio de Jesús, cuando de repente descendió el Espíritu Santo sobre esos paganos romanos y empezaron a hablar en lenguas también, los que no eran judíos. Y entonces dijo: ahora entiendo que el Señor no hace acepción de personas, que también derrama su Espíritu sobre todos los que creen en el Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan la gloria a Dios por esto? Y dice que fueron llenos del Espíritu Santo. El hablar en lenguas es una evidencia que tú puedes ser lleno del Espíritu Santo, que Dios no te discrimina de dónde tú naciste, de dónde vienes, de si eres alto, bajo, gordo o flaco. No, Dios te ha puesto para que tú seas lleno con el Espíritu de Dios y se evidencie en hablar en otras lenguas. En Hechos 19, vamos porque el tiempo va pasando. Hechos 19:6, la palabra del Señor nos dice de la siguiente manera: y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Dice que el apóstol Pablo estaba en la ciudad de Éfeso. Eran personas no judías. Les había hablado la palabra de Dios y empezó a orar por ellos. Les ponía las manos y eran llenos del Espíritu Santo. ¿Y cómo se evidenció esa llenura? Porque hablaban en lenguas. El hablar en lenguas evidencia de que ha sido lleno, de que ha sido bautizado con el Espíritu Santo. Tú tienes que anhelar esas lenguas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Tú tienes que hablar esas lenguas, porque esas lenguas testifican de que el Espíritu Santo te ha hecho su morada, porque esas lenguas testifican de que el Espíritu Santo te ha llenado. Esas lenguas testifican de que tú eres un escogido de Dios. Esas lenguas testifican de que tú eres de Dios y que el Señor te ha llenado. Y esas lenguas son para ti, porque dice el libro de Hechos 2:39, porque algunos dicen: no, pues de pronto eso no es para mí, de pronto eso es para otros. Pero mire lo que dice Hechos 2:39: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Dice la palabra: porque para todos es la promesa. ¿Usted está incluido en todos o no? Dice: porque para todos es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. El Señor te ha llamado, el Señor te ha salvado, el Señor te ha hecho parte de su cuerpo, ¿sí o no? Si tú eres parte de ese cuerpo, las lenguas son para ti. El Espíritu Santo quiere darte esas lenguas, quiere bautizarte en esas nuevas lenguas, y que tú puedas ser lleno del Espíritu de Dios. ¿Cuántos quieren el Espíritu Santo? ¿Cuántos quieren ser llenos con el Espíritu de Dios? El propósito de estas enseñanzas es que haya hambre y haya sed. Porque el problema, hermanos, es que hemos convertido el evangelio en una muy bonita doctrina. Hemos convertido el evangelio en una muy bonita religión, en un bonito dogma, pero le hemos cerrado la puerta al Espíritu Santo. Pero la palabra de Dios dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero usted tiene que anhelar esto, porque algunos tienen un evangelio solo de la mente, del raciocinio, de lo que su mente entiende. Y si Dios hace algo que su mente no entiende, quedan desubicados y dice: ese evangelio es muy raro, yo no lo creo, no lo considero real, porque es que el evangelio va más allá del intelecto. Aunque no lo niega, lo supera. Va más allá de las emociones, va más allá de los prejuicios. El evangelio es el poder de Dios, y el Espíritu Santo hoy bautiza con evidencia en hablar en otras lenguas. Tú tienes que decirle: Señor, yo anhelo esto. ¿Cuántos anhelan esto en sus vidas? Quizá hay personas que hace años no hablan en lenguas, o hablan de vez en cuando y solo un poquito. No, tiene que ser profusa el hablar en lenguas. El apóstol Pablo dijo: hablo en lenguas más que todos vosotros, o hablo en lenguas más que todos ustedes. O sea que el apóstol Pablo hablaba mucho en lenguas para edificarse personalmente, para dejar que el Espíritu Santo fluyera. Hermanos, que se despierte en usted y en mí un anhelo por más de Dios. Porque el gran error del cristiano es pensar y decir: sí, yo hablé en lenguas hace 20 años. No. ¿Y qué pasó después de esos 20? No, pues me volví a enfriar. Estoy más frío que una nevera. Tremendo. Recuerde que, hablando ya los líderes, nosotros los pastores, cuando el pastor es una nevera, los hermanos son cubitos de hielo. Necesitamos
del Espíritu Santo, porque Él tiene más. Diga conmigo, Él tiene más. ¿Cuántos creen que Él tiene más? Tú tienes que anhelar que te dé más. Bendito el nombre de Dios. Volver a esas nuevas lenguas. Pero si hablas en lenguas, las lenguas no es todo, porque algunos dicen, sí, ya hablo en lenguas, ¿qué más quiere? Es que las lenguas es una entrada a un mundo de lo sobrenatural, donde empiezan a surgir milagros, maravillas, señales, prodigios, donde tú entras a un mundo sobrenatural de Dios, donde tú entras a lo que nunca habías visto, lo que nunca habías oído. Las lenguas solo son una entradita, pero hay que entrar. No sé si me hago entender, porque no hay tanto que hace énfasis en lengua. ¿Será que es todo en el mundo? No es todo en el mundo. Vengo a decirle que solo es la entradita, pero si entras por esas lenguas, vas a entrar en una dimensión de lo sobrenatural. Vas a ver cosas que nunca habías visto, cosas que no te habían contado, las vas a experimentar, porque el Espíritu Santo va a fluir en ti. Todos debemos anhelar más del Espíritu de Dios. Que no haya nadie aquí, empezando por mí mismo, que seamos conformistas y ay, sí, ya. No, sino que haya un anhelo, haya un deseo por Dios, porque hay más, hay mucho más de Dios para nosotros. ¿Cuántos le dan la gloria? ¿Cuántos lo exaltan al Señor? ¿Cuántos lo glorifican? Oh, Shataramahai. ¿Cuántos le dan la gloria? ¿Cuántos? ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? ¿Cuántos lo exaltan? ¿Cuántos le damos la gloria al Padre? Oh, gloria a Dios, bendito el nombre de Dios. Hay más para nosotros. Pero tú tienes que tener un anhelo, un corazón ferviente, decirle, Padre, dame más. Yo necesito entrar más en lo que tú tienes para la gloria de Dios. Porque las lenguas son señal al creyente, ¿cierto que sí? Bendito el nombre de Dios. Pero también las lenguas son señal a los no creyentes. Es increíble. ¿Por qué? En el libro de Hechos, cuando empiezan los cristianos, los 120 hermanos, a hablar en lenguas, vinieron gente que no era cristiana y escucharon en sus lenguas las maravillas de Dios. Y a través de las lenguas que daban estos hermanos, ellos conocieron el Evangelio. Es decir, fue una señal para ellos. Las lenguas también son señal para los que no han creído en el Señor. Por eso 1 Corintios 14. Ahora, por eso les digo que muchas veces ignoramos sobre las lenguas y creen que solo son ruidos y cosas. No, esto tiene un sentido muy espiritual, muy profundo, y bueno, lo vamos a estar entendiendo. Dice 1 Corintios 14, 21, dice la palabra: en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Entonces aquí vemos otro uso de las lenguas que no descalifica al anterior. El uso que estamos viendo es que las lenguas son para testimonio a los no creyentes, al escuchar en su propio idioma las maravillas de Dios. Porque ¿qué habla alguien en lenguas? Habla las maravillas de Dios. Veamos Hechos capítulo 2. Volvemos allí para que esto vaya quedando claro. Capítulo 2, versículo 5 en adelante. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos los que hablan? ¿Cierto? Y vamos entonces al versículo 11. Todos los que hablan. Bueno, el versículo 8. ¿Cómo pues les oímos hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y empieza a mencionar las nacionalidades. Y al finalizar las nacionalidades, que son como 14, o sea 14 idiomas más o menos, dice: cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. O sea que fue un testimonio para ellos de que Dios es real, de que Dios nos conoce, de que Dios tiene un plan, de que Dios envió a su Hijo. Las lenguas son para testimonio a los no creyentes. Hay muchos testimonios respecto a esto. Por ejemplo, recuerdo el caso de un predicador. Leí el testimonio en China. El predicador contrató a un intérprete, porque ¿cuántos hablan chino? Bueno, yo más o menos ahí voy, pero es difícil. Es muy difícil hablar chino.
Entonces el predicador contrató idioma mandarín, contrató a un intérprete porque le quedaba muy difícil. Y entonces, pero encontró un intérprete que era inconverso, que le gustaba tomar, y cuando estaba traduciendo la predicación, el intérprete estaba medio borracho y el pastor estaba sufriendo. ¿Sí me hago entender? ¿Ya me ubico? ¿Nos ubicamos, digo? Y entonces cuando empieza a predicar, entonces él se dio cuenta que le estaba cambiando el mensaje porque él veía que la gente no, o sea, que él estaba diciendo cosas que no tenían sentido. Y el predicador clamó al Señor y le dijo: Señor, ¿yo qué hago? Y el Espíritu Santo vino sobre el predicador y empezó a predicarles en el idioma de ellos. Y la gente empezó a ser quebrantada y la gente se convirtió a Jesucristo. Dios usó al predicador dándole el idioma de los que lo estaban escuchando. ¿Cuántos dicen gloria? Pero no, ¿cuántos le dan la gloria a Dios? ¿Cuántos le exaltan al Señor? Prepárese para cosas así, porque también las lenguas son una señal que en el propio idioma de la gente reciban el mensaje del Señor. Yo recuerdo un testimonio muy cercano a nosotros. Mi madre está en el cielo, pero era una señora muy evangelizadora. Eso sí, evangelizaba, que mejor dicho, así como el hermano Fernando. Era muy evangelizadora y eso no se le escapaba ni una persona. Un día iba en un bus, mi madre, y le habló a un hombre el evangelio. El hombre se enfureció y la insultó. Entonces en ese momento mi madre quedó como así, pero en ese momento el Espíritu Santo cayó sobre ella y empezó a hablarle en lenguas al hombre. Y empezó a hablarle en lenguas y el hombre quedó así quieto y empezó él a llorar. Empezó a llorar. Y ahí sí mi mamá le preguntó: ¿y por qué llora? Le dice: porque yo soy de un sector de Colombia, de una etnia, y usted me ha dado en mi propio dialecto un mensaje que yo nunca había escuchado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? Y el hombre se convirtió al Señor Jesucristo porque Dios usó a esta sencilla mujer y le dio el lenguaje que él hablaba y se convirtió a Jesús. Dios puede hacerlo también, ¿cierto? Hoy en día en tu vida. Pero es bíblico, está en la palabra, así fue. Escuché el testimonio en la iglesia de Filadelfia hace un tiempo atrás, que estaban en un culto de adoración tremendo como les caracteriza, y de repente alguien levantó la voz en lenguas. Usted sabe que también hay lenguas para dar un mensaje de Dios a la iglesia cuando se interpreta esas lenguas. Y alguien levantó la voz en un idioma desconocido y todos callaron, porque cuando hay un mensaje en lenguas, los demás debemos callar y escucharlo. Todos callaron, pero no hubo la interpretación. El que dio esas lenguas volvió a callarse, volvió todo a la normalidad. Pero ¿sabe qué sucedió? Hubo un hombre que pasó al frente a arrepentirse. Un hombre que había sido tocado, y él testificó y dijo: yo soy árabe y esta mujer me ha dado el mensaje de Dios en el árabe y ha llegado a mi corazón. Hoy reconozco que Jesucristo es el Señor. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Pero más le vale que le dé la gloria a Dios en el nombre de Jesús, porque Dios quiere entrarlo a usted en una dimensión de lo sobrenatural. Diga: yo quiero entrar en el ámbito de lo sobrenatural, porque las lenguas es el ámbito de lo sobrenatural. Dios le dio el mensaje en su propio idioma a través de esto. Yo recuerdo que mi padre era muy duro para el evangelio. Era un profesional, era una persona muy capacitada intelectualmente, era graduado en filosofía y letras, conocía varios idiomas. Mi padre era un poco duro, ¿cierto? Pero Dios lo fue llevando y lo fue tratando, porque para Dios no hay nadie duro. ¿Cuántos dicen amén? Y una de las cosas que Dios usó fue que una vez mi mamá lo llevó a un culto de oración y había unas ancianitas que empezaron a hablar en un idioma que no era el español. Y él estaba escuchándoles y luego le preguntó a mi mamá: a estas ancianitas, ¿quién les enseñó a hablar inglés? Le preguntó mi papá a mi mamá.
Le dijo, no, ellas no hablan inglés. ¿Dónde hicieron el curso? ¿Dónde? Estaban hablando en inglés las maravillas de Dios. Mi padre entendió y se dio cuenta que el evangelio es verdad. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Le fue dado un testimonio de Dios a través de las lenguas. Y es importante que nosotros entendamos eso. También son un testimonio a los que no creen. Y usted tiene que estarse preparando, ¿cierto? Porque hoy en día los musulmanes, Dios está haciendo cosas tremendas en medio de ellos. Y cosas que Dios también puede hacer es a través de esto, el don de lenguas. ¿Cuántos dicen amén a esto? Entonces es importante que nosotros anhelemos y que nosotros le digamos, Señor, yo necesito más de tu espíritu, que tú empieces a fluir en mi vida. Entonces lo que nosotros también podemos mirar es que las lenguas no son sentidos, no son sonidos sin sentido, no son ruidos. ¿Sí me hago entender? Sino que son idiomas, son lenguajes que tienen un sentido, que expresan los misterios de Dios. ¿Cierto? Que es muy importante entender eso, porque algunos dicen, eso son jeringonzas, eso son repeticiones, es un emocionalismo, es que repiten o es que se las imaginan. No, mis queridos, no es que se las imaginen. Yo puedo testificar también de esto, de mi propia experiencia personal, aunque no predicamos experiencias, sino la palabra de Dios. Pero yo recuerdo que cuando el Señor me dio las lenguas, yo no estaba sugestionado, porque algunos dicen, no, es que esos se sugestionan, y como se sugestionan empiezan a repetir como locos ahí, empiezan a hacer ruidos. No, mis queridos. Yo estaba orando y me tocaba dirigir el culto cuando tenía 14 años, hace poquito, pero bueno. Iba a dirigir el culto de la tarde y estaba orando y a mí se me había olvidado de las lenguas, cuando de pronto se me trabó la lengua por un momentico. Seguí orando. De pronto se me volvió a trabar la lengua por un momentico. No, dije, pero ¿qué me está pasando? Seguí orando, ¿cierto? Después se me volvió a trabar. Dije, pero esto está como muy raro, nada normal. Cuando de pronto empieza a salir de mi boca un idioma que yo no conocía, pero fluía y fluía y fluía y fluía. Me di cuenta que no es sugestión, me di cuenta que no es repetición, me di cuenta que no es algo manipulado, es algo soberano del Espíritu de Dios. Dele gloria, dele honra, dele alabanza. Oh, taramaya. Dele gloria a Dios, exáltelo, dele la gloria al Señor. Porque estamos hablando de cosas reales, cosas que son reales. Porque muchos creen que son historietas y son cuentos, son realidades. Y esas realidades son para usted, para que usted las tome y usted sea edificado, usted sea bendecido. Es para todos nosotros estas realidades de la palabra del Señor. Bueno, vamos a continuar entonces. Las lenguas son idiomas. Sí, hay idiomas de la tierra y hay idiomas también del cielo. Vamos a mirar primero a los Corintios 13:1. Dice, si yo hablase lenguas humanas o angélicas y no tengo amor, dice, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Pero la primera parte de lo que estamos enseñando, hay lenguas humanas, ¿cierto? De los lenguajes y los idiomas de esta tierra. Cuando vino el derramamiento del Espíritu Santo en los Estados Unidos, en la calle Azusa de Los Ángeles, y empezó a extenderse donde nacieron las Asambleas de Dios, que es una iglesia muy bendecida en Colombia y en el mundo, la gente empezó a hablar en otros idiomas. Y si hablaba, por ejemplo, coreano, lo mandaban para Corea. Si cuando venía el Espíritu Santo hablaba chino, lo mandaban para China. Si hablaba determinado idioma, lo mandaban para los lugares donde hablaran ese idioma. Tremendo, ¿cierto que sí? Porque es que habla de lenguas de la tierra, pero también habla lenguas angelicales. O sea que entre los ángeles hay idiomas y hay lenguas o lenguajes que también tienen que ver con las lenguas. Usted puede orar en lenguas de esta tierra o puede orar en lenguas también angelicales. ¿Sí me hago entender? Es para ir entendiendo a los que no han estudiado estos temas. Los que ya los manejan, pues gloria a Dios por esto. Entonces es importante, y para concluir, quiero que hagamos énfasis en el uso en la vida devocional. Habría más cosas, pero vamos aquí porque el tiempo ha pasado. Las lenguas tienen diferentes usos, y yo quiero que enfaticemos las lenguas en la vida devocional del creyente.
Es decir que es una vida devocional que sobrepasa lo humano, ¿cierto? Es algo que va profundamente. Primera los Corintios 14:2 dice la palabra del Señor así: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios. El que habla en lenguas, ¿a quién le está hablando principalmente? Según este versículo, este es el uso de las lenguas en la vida devocional. Cuando usted está orando en lenguas, usted le está hablando a Dios. Es una oración directa a la presencia de Dios. Entonces por eso es muy importante. ¿Quiere usted tener una vida devocional poderosa? Hable en lenguas cuando ora a solas con Dios. ¿Sí? Usted le está hablando a Dios en el uso devocional, o sea, en el uso de la oración de las lenguas para oración. Le está hablando a Dios. Y le está hablando a Dios en el Espíritu. ¿Cierto que sí? Versículo 14. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora. ¿Quién es el que ora cuando hablo en lenguas? Nuestro espíritu. En este caso está espíritu con minúscula. Nuestro espíritu es el que ora cuando hablamos en lenguas. O sea que es una oración más allá que las emociones y más allá que el raciocinio. Mire, usted cómo ora por las personas que le han hecho mal. Bueno, si usted ya es un creyente maduro, usted ora que Dios lo perdone, que Dios le tenga misericordia. Pero si es un cristiano que aún respira por la herida, ¿cómo ora por esa persona? Dígame nomás. ¿Sí? Si usted es un cristiano que aún es vengativo, que respira por la herida, mejor dicho, que nadie se puede meter con usted, ¿cómo ora por la gente? ¿O qué quiere orar? Padre, aplástalo. Acábalo, Padre, acábalo, Señor. Se metió conmigo, Señor, acábalo, acábalo. ¿Cierto? Porque si una persona ora en sus sentimientos, fracaso total. ¿Cuántos me están escuchando? Fracaso total. Esa se llama una oración almática, la que está guiada por lo que usted siente. Pero no debemos orar por lo que nosotros sentimos, porque los sentimientos son engañosos. Los sentimientos tampoco son buenos consejeros. No oramos por los sentimientos. ¿Cómo siente usted? No, ¿quién le dijo? Porque la oración es también como una espada también. Es un arma tan poderosa que si usted ora mal se puede hasta quitar la cabeza. Dirán, ¿y cómo así? Sí, por supuesto. Porque mire, muchas oraciones no son la voluntad de Dios. La oración es fuente de poder, sí es fuente de poder. ¿Cuántos me están escuchando? Pero póngale atención a esto. La oración es fuente de poder, pero la oración puede traer cosas buenas o cosas malas. Porque, por ejemplo, si usted ora lo que no es la voluntad de Dios, atrae problemas sobre su vida. Si usted, por ejemplo, tiene un capricho y dice, Señor, dame esto, Señor, dame esto, Señor, dame esto, Señor, dame esto, y usted se enloquece diciendo, dame esto, pero usted no le ha preguntado a Dios si es la voluntad de Dios para su vida, Dios le puede dar lo que usted pide, pero no va a ser una bendición, va a ser un problema. Y después usted va a decir, ¿para qué oré tanto por esto? Esto me trajo fue problemas y dificultades. ¿Cuántos me están escuchando? Por eso yo muchas veces oro, Señor, si esto no va a ser para problemas, si esto va a ser de bendición, y ante todo, si es tu voluntad, hazlo. Si no, dejemos así. ¿Cierto? Porque muchas veces pedimos cosas y nos obcecamos y las pedimos y que así tiene que ser, y después sufrimos las consecuencias. Recuerde lo que el Señor dijo, les dio lo que pidieron, pero envió mortandad sobre ellos. Y ya expliqué que ellos dijeron, queremos carne, este maná nos tiene aburridos. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Y Dios les mandó las codornices por montones. Dice que se les salía hasta por la nariz. Y después no acabaron de comer cuando Dios envió muerte sobre ellos. Porque es que la oración, hermanos, es muy delicada. No puede hacerse por los sentimientos. No se puede hacer por las opiniones propias. Necesitamos que el Espíritu Santo nos guíe en la oración. Necesitamos orar en el Espíritu, más allá que las emociones, más allá que los raciocinios, más allá que nuestra propia voluntad. Es una oración dirigida por el Espíritu, a través de nuestro Espíritu, que llega a la presencia de Dios. Esto es tremendo, hermanos amados. Por eso tú necesitas orar en el Espíritu, para que hagas oraciones que son siempre la voluntad de Dios, oraciones poderosas, oraciones eficaces, oraciones que dan resultados tremendos para la gloria de Dios. Por eso el apóstol Pablo dijo que oremos en el Espíritu. ¿Quiere anotar los versículos? Anótelos porque ya nos toca terminar. Romanos 8:26, Efesios 6:18, capítulo 5, versículos 18 y 19, dice que debemos orar en el Espíritu. Orar
en el Espíritu. Esto es muy, pero muy importante. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo toma nuestro espíritu, intercede a través de nosotros, intercede según la voluntad de Dios. ¿Cuántos estamos aquí? Él conoce nuestra necesidad, conoce la voluntad de Dios, conoce todas las aristas del problema. Dígame, conoce todas las aristas del problema, que nosotros solo calculamos 2 o 3 aristas, o sea, 2 o 3 cosas posibles, pero Él conoce a la perfección la necesidad, a la perfección el problema, pero conoce a la perfección la mente de Dios, conoce a la perfección la palabra de Dios, y cuando nos toma es una oración de acuerdo a la voluntad de Dios, una oración más allá de la emoción, del intelecto, es una oración en la voluntad de Dios que produce resultados sobrenaturales. ¿Cuántos dicen gloria a Dios a esto? ¿Cuántos le alaban en el nombre del Señor Jesús? Por eso tú tienes que orar en el Espíritu. Por eso yo tengo que orar en el Espíritu. Por eso que tengo que entrar en el mover del Espíritu Santo, para que se cumpla la palabra. Veamos estos versículos y oramos. Romanos 8:38, 26. Dice la palabra de la siguiente manera: de igual forma el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Cuándo intercede por nosotros con gemidos indecibles? Cuando oramos en lenguas. Es el Espíritu Santo que toma nuestra oración y gime por nosotros con gemidos indecibles, porque nosotros a veces no sabemos cómo orar, por qué orar, qué énfasis en la oración, pero el Espíritu Santo sí lo sabe. Dice versículo 27: mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por todos los santos. Es decir, que Él obra e intercede de acuerdo a la voluntad de Dios por todos los santos. Primera los Corintios 2:9 dice la palabra del Señor así. Póngale atención y vamos a orar. Bendito el nombre del Señor. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Póngale atención a este versículo. Hermanos, Dios tiene para usted cosas que usted nunca ha visto. Dígame, Dios tiene cosas para usted que nunca ha oído. Hay milagros que nunca usted ha escuchado, que Dios los tiene preparados para usted. Hay maravillas que usted nunca ha oído, que están listas para usted. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, son las que Dios tiene preparados para el Centro de Fe y Esperanza. Son cosas que tiene preparadas Dios para usted. Y hoy profetizamos desde este lugar y anunciamos que cosas nuevas del Espíritu Santo vienen, cosas maravillosas de parte de Dios, cosas asombrosas para la gloria del Padre. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Cuántos lo toman? Yo no sé si lo toma o no, pero lo tomo en el nombre de Jesús. Pero dice la palabra que estas cosas, dice la palabra, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Amados hermanos, oremos más en lenguas. Y la Biblia dice que hay varios géneros de lenguas. ¿Qué quiere decir? Hay personas que hablan las mismas lenguas de hace 30 años. Y claro que uno no está ahí mirando a ver qué habla. Pero uno se da cuenta. Se hace al lado y es lo mismo. Y no se ría porque es en serio. Sí, uno dice, pero este hermano siempre es lo mismo, las mismas lenguas. ¿Cuántos me están oyendo? ¿A cuántos le está hablando el Espíritu Santo? Quiere decir que no ha avanzado. Porque hay más géneros de lenguas. Porque hay más idiomas que Dios le quiere dar. Porque en las lenguas también hay profundidades y grados de profundidad. ¿Sí me hago entender? Y en la medida que usted va entrando en más profundidad en las nuevas lenguas, más se edifica en el Espíritu, más fuerte se hace en el Espíritu, más entendimiento tiene espiritualmente y más cosas sobrenaturales empieza a ver porque se ha metido más profundo. Entonces, si usted habla en lenguas, yo ya hablo en lenguas, pero habla las mismas lenguas de hace 15 años. No, usted tiene que entrar en nuevas lenguas, en nuevos idiomas, en nuevos lenguajes. No que usted se los inventa, sino que se los da el Espíritu de Dios.
Yo confieso que hay hambre de Dios en esta iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Que hay anhelo de Dios en esta iglesia. En esta semana yo le quiero animar que usted saque tiempo para ayunar. Yo también lo voy a hacer, para orar y decirle: Señor, en este fin de semana que viene nuestra hermana Susan Combs, yo abro mi corazón, Señor, porque yo quiero más de ti. Yo no me quiero quedar estancado. Yo no quiero quedarme en lo que había recibido. Yo no quiero quedarme en lo que yo había escuchado. Hay más de Dios para mi vida. Y Señor, yo renuncio al conformismo. ¿Cuántos renunciamos al conformismo? Y decimos: Señor, yo quiero más de ti. En el nombre de Jesús de Nazaret. Vamos a estar en pie en el nombre de Cristo Jesús y damos la gloria a Dios. Oh, Sharabarabakaya. Oh, amén, amén. En el nombre de Jesús. Gracias te damos, gracias te damos. A ver, muchachos, en el nombre de Jesús. Anda, chete, ya, babara. Ora. Ahí donde tú estás. Ora, ora, ora. Oh, gentil consolador, te anhelamos aliento de Dios. Con tu presencia sacianos. Ven, descansa, Santo Espíritu. Oh, gentil consolador, te anhelamos aliento de Dios. Levanta tus manos. Presencia sacianos. Responde a la palabra de esta mañana. No viniste a ser un espectador. Cierra tus ojos. Vamos. Vamos todos arriba. Como fuego purifica, Como paloma hoy desciende y reposa sobre mí hasta rebosar de ti. Rebosa, rebosa en el Espíritu. Rebosa en su presencia. Es la presencia de Dios. Fluye, 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 Espíritu Santo. Vamos, 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 vamos. Los 120 estaban unánimes, juntos. Entra en lo que Dios está hablando en su palabra. Entrégale los argumentos. Entrégale todo. Cierra tus ojos y ora. Ora, cierra los ojos y ora. Ora, ora, ora. Ora, ora. Shere de Baba Manchero de Remaikeya. Arriba. Armonía, armonía. como fuego purifica, y como paloma hoy desciende y reposa sobre mí hasta rebosar de ti. No te dejes distraer. Ora, es por ti mismo. Ora. No te dejes distraer. La mente tiene que estar conectada con Dios. ¿Cómo? Piensa en el Señor Jesús. Piensa en la palabra que Dios está dando en esta mañana. Paloma hoy desciende y rebosa sobre mí hasta rebosar de ti. Levanta tus manos y empieza a clamar a Dios. Empieza, empieza, empieza. Oh, Barakendea de Besarabakaya. Abre tu boca, dice la palabra. Abre tu boca que Él la llenará. Abre tu boca que Él la llenará. Ninguno está callado ahora, sino está orando, abriendo su boca, proclamando la grandeza de Dios en el nombre de Jesús. Oh, que te Rebeca Taramayo Tereme. Entra, 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 entra. Responde, responde, responde a la palabra, responde a la presencia de Dios, responde, responde. Si tú respondes a esa presencia, los cielos se abren. Si tú respondes a esa presencia, los cielos se abren. Ora, 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 ora. No te quedes callado, entra, entra en la presencia de Dios. Entra, 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 entra. Y rebosa Oye, Amaraya toro yo toro bara bara bayama. Ulo yo bara 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 bara. desciende y rebosa
cielo reposa sobre mí hasta rebosar, hasta rebosar. No te conformes a menos, no te conformes. Hey, reba con manche de reba que ya hey. Oh, sarada baba joya. Como paloma hoy desciende y reposa sobre mí hasta rebosar de ti. Como viento muévete, como fuego purifica, y como paloma hoy desciende y reposa sobre mí hasta rebosar de ti. Ahora en el nombre de Jesús, el que había dejado de hablar en lenguas se reactiva en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús ya empiece a hablar en esas nuevas lenguas. Empiece a hablar en esas nuevas lenguas. Entra en el río sobrenatural de Dios. Entra ahora en el nombre de Jesús. Tú que habías dejado de hablar en esas nuevas lenguas, entra ahora en el nombre de Jesús. Oh, sí, amén. Este don se restaura. Este don se restaura. Ahora. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, se desata el don de Dios sobre tu vida. Oh, ya la vaya. El tiempo ha pasado, pero vamos a aprovecharlo al máximo. Aquellos que Dios les ha hablado, que anhelan que se desate sobre su vida las lenguas, pero no solo las lenguas, sino que anhelan que el mover sobrenatural de Dios se empiece a desatar sobre sus vidas. En el nombre de Jesús, que dice: yo quiero más de Dios, yo quiero más del Espíritu Santo. Vamos a pedirles que pasen, que vengan, salgan de su silla. Vamos a orar por ustedes. En el nombre de Jesús, pase en el nombre de Jesús. Oh, siga. Oh, vamos a llenar aquí. Esto es personal, no esté mirando quién pasa y quién no pasa. Pase usted, el que quiere, el que ama, el que anhela. Venga al altar, no esté mirando si pasa fulano o sutano. Y usted no esté abriendo los ojos, ¿quién está pasando? Ore por usted mismo, clame en esta mañana, extienda sus manos al cielo. Oh, tarrama y joba manchere. Siga orando. Dígale: Padre, dame más. ¿Hay alguien más? Habla en esas lenguas del Espíritu. Vamos, levanta tus manos. Shede de rebabacaya. Ahora clamamos cielos abiertos. Cuando el Señor Jesús estaba en el río Jordán, se abrieron los cielos y vino el Espíritu Santo sobre él. Pero una voz que dijo: este es mi Hijo amado. ¿Cuántos hijos amados están acá? Levante sus manos y dile: Padre, abre los cielos. Y a la cuenta de 3, la gloria de Dios se derrama. Levante sus manos ahora, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 1, 2, 3. Hey, espíritu de mentalismo caen. Lenguas. Pídale al Señor diversidad de lenguas. Vamos, recíbala en esta mañana. Los que están allá en la internet, los que reciben la reunión mucho después, recíbalo. Y tarramanxere de rebababacaya. Oh, sharada larabajaya. Oh, sharada bamamanqueya. Oh, sharada barabashere de rebarabacaya. Habla la
háblalas en el nombre de Jesús. Recíbelas. Abre tu boca que Jehová la llenará. Oh, tenre baba mashere de re baba bakaya. Oh, sharada barabakaya. Oh, sharada larabakaya. Oh, sharada larababakaya. Oh, shere de re barababakaya. Oh, sharada barababakaya. Reciba el fuego. ¿Cuántos quieren recibir el fuego de Dios sobre su cabeza para que le queme toda escoria, toda mentalidad distorsionada? En el nombre de Jesús, todo argumento, levante sus manos, reciba ahora el fuego en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fuego, fuego sobre la cabeza, fuego en la mente, fuego en el alma, fuego que quema, fuego que consume, fuego de Dios. Oh, fuego del Espíritu, fuego, poder de Dios para testificar. Oh, Sharadabarabajea. Ahí levante sus manos, ahí donde está atrás. Levante sus manos. Adore a Dios, dele la gloria. Exalte el nombre de Dios. Padre, proclamamos que se despierta el fuego del Espíritu Santo. Vayan los líderes a orar en las sillas. En el nombre de Jesús, los líderes vayan a orar en las sillas. Los mentores de Casa de Paz, los líderes de Casa de Paz, levanten las manos y reciban el fuego de Dios y vayan y oren por la gente. Vamos, rápido, 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 rápido. Y te remanchore de rebarabajaya. O sharadalarabakeya. O tarramanchote de rebabababakeya. Indorrenda seya. E te rebashere de rebarabakaya. Ora, 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 ora. Ora, 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 ora. Responda, responda en esta mañana. Responda, responda, responda. Salga de la oración cotidiana, salga de la rutina. Haya rompimiento en esta mañana. Rompimiento, rompimiento en esta mañana. Rompimiento. Y sharanda mama mashere de rebarabakaya. Un de rebashere de rebakaya. Fuego de Dios, fuego del Padre, fuego del Hijo, fuego del Espíritu, fuego de Dios. Ese fuego de Dios Pentecostés, ese fuego del Padre que anula ahora mismo toda obra de Satanás, toda obra del enemigo queda anulada en la mente, toda crítica, todo argumento cae por tierra ahora y proclamamos tu gloria, gloria. Bate tus manos allí, unánimes, unánimes, unánimes. En Darrabacaya, la Rabasaya, el fuego purificador que quema la lengua grosera, la lengua intrépida. Ahora en el nombre de Jesús, ahora el fuego de Dios que quema, el fuego de Dios que quema la distracción, el fuego de Dios que quema, el fuego de Dios que quema, el fuego de Dios que quema. Y tarraman shere de rebarabacaya, la rabashere de rebarabacaya.